A continuación, Portal Sanitario. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Portal Sanitario, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Portal Sanitario. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este subprograma de El Portal Sanitario. Hoy con temas muy relacionados realmente con sus expectativas y la invitación para que nos acompañen en este módulo de la evaluación de la glándula mamaria. Recuerden, soy el doctor Patricio Barzallo. Ustedes pueden encontrarnos a través de las redes sociales, en Twitter, @Dr. Barzallo, en Facebook, Telesalud, en Instagram, Patricio G. Barzallo, y en TikTok, @Patricio G. Barzallo. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden contactarse con nosotros al teléfono convencional 2461287 o, en su defecto, enviar sus mensajes de texto a través de la aplicación WhatsApp al teléfono 0998-328-007. Pues bien, bienvenidos a este subprograma y recuerden también que pueden escribirnos a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com solicitando pues los programas que ustedes deseen, los temas que ustedes en los que tengan interés, y obviamente pues para nosotros será un gusto. El día de hoy vamos a conversar algo sobre la evaluación de la glándula mamaria en el caso del cáncer. El cáncer realmente, que es una patología catastrófica hoy en día, representa el segundo tumor más frecuente y la segunda causa de muerte en nuestro país, y obviamente pues el tema abarca tanto a hombres como a mujeres. Recuerden ustedes pues que entonces el cáncer no es más que un proceso maligno celular cuya característica única tiene como resultado un crecimiento sin regulación y con la capacidad de invadir tejidos locales y de metastatizar, es decir, producir cáncer en otros órganos como útero, pulmón, huesos, etc. Bueno, esto de la metástasis, ¿no?, significa pues que el cáncer, una vez que está localizado en algún sitio primario, pues puede extenderse por vía linfática, por ejemplo, o por vía sanguínea, etcétera, hacia otros lugares del organismo y dar complicaciones incluso a distancias importantes, no solamente en el entorno. De ahí que cuando se habla de las clasificaciones del cáncer, va desde el cáncer localizado, es decir, del cáncer in situ, que es lo ideal en el diagnóstico, obviamente, y hasta la diseminación, que puede ser una diseminación generalizada, como es el caso de las metástasis, es decir, la diseminación del cáncer por todo el organismo, insistiendo. Ahora bien, hay un sinnúmero de patologías que pueden ser prevenibles, y entre estas es una de ellas el cáncer de glándula mamaria. No necesariamente el diagnóstico tiene que ser cuando ya está instaurado el cáncer, así sea el cáncer in situ, sino lo ideal es diagnosticarlo antes de que se presente el cáncer. Es decir, todas aquellas características que están en torno a los factores de riesgo o a las lesiones presumiblemente cancerígenas en el tiempo. Entonces, esto es lo importante, y aquí hay una gran diferencia entre lo que es la evaluación y la detección básicamente del cáncer como tal. Sin duda alguna, muchas veces no hay sintomatología, las pacientes están totalmente asintomáticas y es muy difícil diagnosticar un cáncer. Hay otras circunstancias específicas que vamos a conversar que nos hacen que diagnostiquemos el cáncer más tardíamente, pero lo ideal, lo importante es diagnosticar el cáncer, pues por lo menos en la etapa de no diseminación, es decir, in situ, o en su defecto los factores de riesgo, y si no los factores de riesgo, las lesiones precancerígenas que se llaman. Pues bien, así entonces tengamos unos conceptos generales sobre el cáncer. Todos los organismos están conformados por la unión de diferentes tipos de células.
Estas células responden al ciclo normal de la vida de reproducirse y morir. En algunas ocasiones las células continúan dividiéndose y así crean más células incluso cuando no son necesarias. Cuando esto sucede, se forma una masa de tejido. Esta masa de tejido extra se denomina tumor. Y los tumores se encuentran en dos tipos de tejidos y pueden ser benignos o malignos. Bien, pues igual, cuando se trata de la glándula mamaria, como dijimos, pueden estar en todo tipo de tejido y de esto no se escapa la glándula mamaria. Y obviamente, pues puede presentarse aquí en la glándula mamaria. Los tumores pueden ser benignos y malignos, sí, es cierto. Con los tumores benignos hay otro acápite también que conversaremos en el futuro, que son los tumores sólidos, los tumores líquidos, los tumores mixtos, etcétera, que no representan riesgo importante para la vida, pero pueden ser importantes dentro de lo que se denomina la morbilidad, es decir, las patologías que causan enfermedad en la mujer tratándose de sus glándulas mamarias. Y ojo, no solamente en la mujer, sino también en el hombre, porque obviamente todos tenemos glándulas mamarias. En la mujer, que se han desarrollado por su influjo hormonal propio de su género, y en el hombre, que se han atrofiado. De todos modos, pues existen circunstancias importantes. Es el cáncer más frecuente en la mujer y el que causa mayor índice de mortalidad por neoplasia a nivel mundial. Su incidencia ha aumentado progresivamente en las últimas décadas, apareciendo cada vez más en edades tempranas. Y esto es importante que ustedes sepan también, porque cuando existen especialmente factores de riesgo, por ejemplo en la línea materna, en la línea directa, antecedentes de cáncer de mama o cáncer de algunas otras estructuras del organismo humano, pues aumenta la incidencia, es decir, la aparición en un tiempo específico de la cantidad de número de casos de cáncer mamario. Entonces, obviamente, pues hay que el pesquisaje hacerlo o el tamizaje hacerlo mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas o de que la mujer note un abultamiento a nivel de su glándula mamaria. Entonces, esto es muy importante y ya vamos a ver algunas circunstancias específicas que nos permiten pues, el diagnóstico específico de la glándula mamaria. Recordemos algo sobre la anatomía, así, someramente, pues, de la glándula mamaria. El seno o glándula mamaria, o mamas, femenino, está compuesto principalmente por tejido graso entremezclado con tejido conectivo y fibroso. La región, ¿no?, que se encuentra detrás del pezón y alrededor del mismo tiene un color diferente, es mucho más oscuro y esto es lo que se conoce con el nombre de areola mamaria. Entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta eso? Porque hay mucha patología que se encuentra aquí detrás de la areola mamaria. Por lo tanto, cuando hacemos el examen de palpación de la glándula mamaria, tenemos que tener en cuenta que muchos tumores se encuentran detrás de esta región y es la que se denomina la retroareolar y obviamente pues hay que palpar. Recuerden además que de la piel y como habíamos dicho que la glándula mamaria tiene gran tejido graso, pues dentro de este tejido graso existe una serie de conductos y conductillos unidos entre sí que conforman una gran cantidad de canalículos que están interrelacionados. Se complementan entre ellos y obviamente al interconectarse pues pueden constituir lóbulos, lobulillos, etcétera, ¿no? Entonces recuerden la piel, la areola mamaria, el pezón y aquí a este nivel los ductos, los conductos galactóforos que van a confluir en unas pequeñas ampliaciones denominadas las ampollas y obviamente pues van hacia atrás, ¿no?, a constituir los lóbulos y los lobulillos mamarios, siempre, ¿no?, protegidos o entre la musculatura del tórax y obviamente el más importante, el músculo pectoral mayor, el pectoral menor, etcétera, hacia acá y obviamente pues en gran cantidad de grasa. La grasa depende mucho pues de las características genéticas que tenga y la distribución grasa. Más abajo pues un corte
¿no?, en transversal de la glándula mamaria, en donde ustedes pueden ver las mismas estructuras, ¿no?, pezón, los ductos, las ampollas, los conductos, los lóbulos, los lobulillos, y hacia atrás pues la musculatura de la glándula mamaria, músculo pectoral mayor, el pectoral menor, etcétera, ¿no?, en donde se encuentran pues anclados. Entre estos pues se producen desde aquí, desde el músculo, pues unas extensiones de lo que se denomina la fascia lata para determinar básicamente los lóbulos y los lobulillos, y obviamente mantener en su lugar la glándula mamaria. Entonces, así sencillamente, lo que podemos concluir con esta anatomía es de que la glándula mamaria más pequeña y la glándula mamaria con menos cantidad de grasa es más asequible ahora a la evaluación, incluso a la autoevaluación, a la palpación y a la detección de patologías y problemas en la misma. Cuando es muy densa la glándula mamaria, pues sí da algún tipo de complicaciones. Cuando son muy grandes, las glándulas mamarias tienen mayor cantidad de ductos, mayor cantidad de grasa, etcétera, pues, y es más difícil palpar entre estas estructuras las anomalías, y es necesario pues acudir a otro tipo de exámenes como la ecosonografía, etc. Recuerden que cada seno tiene por lo tanto de 15 a 20 secciones llamadas lóbulos, y que cada lóbulo posee muchos lobulillos más pequeños, los cuales terminan en docenas de bulbos, y los lobulillos y los bulbos están todos conectados o interconectados por unos tubos delgados llamados conductos. Aquí nosotros podemos observar, ¿no?, todas estas estructuras que hemos descrito: la areola, los conductos, los lobulillos, el tejido adiposo y la musculatura interna que se encuentra pues hacia acá. Pues bien, así planteado, ¿no?, pues nosotros podemos conocer exactamente las características de nuestras glándulas mamarias, por lo que la invitación siempre es a que ustedes acostumbren a palparse la glándula mamaria. Ya vamos a dar algunas indicaciones de este tipo de tamizaje mamario para que ustedes conozcan su glándula mamaria en primera instancia y puedan detectar variaciones y puedan detectar algunos inconvenientes. Dentro de los aspectos de la epidemiología, ¿no?, se calcula que cada año se diagnostican más de 1 millón de casos nuevos, sobre todo en países desarrollados, y constituye, mucho tiro con esto, y atención, la segunda causa de muerte en las mujeres, siendo superado únicamente por el cáncer de pulmón. Miren ustedes entonces la importancia que se tiene dentro de la evaluación de la glándula mamaria. Hay factores de riesgo sin duda alguna, y estos son los más importantes: la edad, la menarca temprana, es decir, la aparición temprana de la menstruación, la menopausia tardía. Recuerden que la menopausia en nuestro medio tiene un promedio de alrededor de 47-48 años y se cataloga como menopausia tardía aquellas menopausias que van sobre los 50-52 años. La ausencia de lactancia materna, este es un alto factor de riesgo, especialmente en aquellas mujeres que no dan de lactar por cualquier razón, o en su defecto en aquellas mujeres que no han tenido niños, o ausencia de leche. La historia familiar en la línea materna, especialmente en el primer grado de consanguinidad, el uso de tratamiento hormonal sustitutivo, la obesidad y la nuliparidad, que está relacionada con la ausencia de la lactancia materna, teniendo pues en este caso las mujeres un doble factor de riesgo: ausencia de la lactancia y obviamente pues la nuliparidad, que están muy interrelacionados. Ahí ustedes pueden tener también pues otros factores de riesgo, como son los factores externos. Básicamente, dos cosas que están muy arraigadas, especialmente en Latinoamérica, que es el consumo del tabaco y el consumo del alcohol, así también como el uso de anticonceptivos orales y la tendencia al sedentarismo. Miren ustedes cómo estos factores de riesgo pueden pues ser determinantes pues en las mujeres que tienen de una o de otra manera pues antecedentes de patologías en su línea familiar, patologías relacionadas básicamente pues con el cáncer. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? Fundamentalmente la prevención. ¿Cómo vamos a determinar esta prevención? Fundamentalmente, como les decíamos, hay algunas medidas preventivas para disminuir el riesgo. Primero, medidas generales, ¿no? Disminuir el consumo de carnes rojas, por ejemplo, a 1 vez por semana.
¿no? Tratar de consumir más frutas y verduras y menos alimentos industrializados, ya que estos contienen mayor cantidad de sustancias químicas que pueden predisponer a estos factores de riesgo o que los mismos se activen. Aumentar la actividad física, dejar la silla, dejar la comodidad de los sillones, tener actividad física incluso en el trabajo. Las pausas activas son una muy buena alternativa. Disminuir el consumo de alcohol y tabaco y, por qué no decirlo, eliminar de nuestra dieta y cambiar las costumbres básicamente en los aspectos sociales, etc., ¿no? Estos factores son importantísimos. Hay otras medidas preventivas para disminuir el riesgo, como son recordar realizarse el autoexamen de seno por lo menos una vez al mes, realizarse, en los casos obviamente que estén indicados, la mamografía o ecografía según el caso, cada año o cada 2 años a partir de los 40 y anualmente después de los 50, consultar regularmente a su médico de cabecera, al médico familiar, a su médico ginecólogo, para que se le realice la exploración de los senos. Bien, pues con relación a esta exploración, depende mucho de la tendencia o la predisposición que se tenga a la presencia de cáncer mamario. Entonces, si hay factores de riesgo, si hay antecedentes familiares, ¿no?, tienen que realizarse pues una evaluación. Nosotros recomendamos, debido al incremento de estas patologías malignas en mujeres jóvenes, es decir, menos de los 40 años, después de los 30 años, frecuentemente hacerse la evaluación mamaria, es decir, la palpación mamaria para detectar alguna variación o algún cambio, pero lo que más recomendamos es el uso de la ecosonografía. La ecosonografía es una muy buena alternativa a la mamografía e incluso muchos colegas, muchos científicos están recomendando que adicionalmente a la ecografía simple, pues se utilice la elastografía mamaria o se utilice aplicaciones como el color, el Doppler color, la evaluación de neovascularización cuando se encuentran tumoraciones, etcétera, que va muy bien y aumentan considerablemente el factor diagnóstico del cáncer de mama, porque muchas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer evaluaciones que no necesitan mamografía, sino que van directamente después de la ecosonografía a una biopsia mamaria y estas son positivas simplemente con los factores de riesgo detectados a través de la ecosonografía, especialmente en mujeres de 40 años. Vamos a ver, todavía existen algunos estudios que se están realizando y que no han clarificado dentro de lo que son las recomendaciones específicas en las mujeres de más de 40 años. Pero en las mujeres menores de 40 años, hoy ecografía de primera instancia. En mujeres de mayores de 40 años todavía les están recomendando las mamografías cada 2 o 3 años, asociada a la ecosonografía como un examen complementario, y también la resonancia magnética, que es un muy buen método, un excelente método para diagnóstico de cáncer. Lo importante es no focalizar en este tipo de diagnósticos lo siguiente: cuando hablamos de ecosonografía, ¿no?, aplicamos esta metodología para fundamentalmente detectar factores de riesgo para cáncer, que es importantísimo esto, especialmente la ecosonografía ductal, con las técnicas de aplicación de los nuevos transductores y la nueva tecnología ecosonográfica para hacer la evaluación de los ductos y la evaluación de los endotelios con el fin de diagnosticar pequeñas lesiones que puedan convertirse en algún momento en cáncer. Para diagnóstico de cáncer propiamente dicha, pues la mamografía y la resonancia magnética. Pero lo ideal sería diagnosticar antes de que se produzca el cáncer, es decir, los factores de riesgo fundamentalmente. Entonces, ahí la aplicación de la ecosonografía, que va más allá de la recomendación para las mujeres menores de 40 años, sino para las mujeres mayores de 40 años de edad. ¿Qué sucede muchas veces? ¿No? Que si no tenemos en cuenta estos aspectos de prevención, nos encontramos con una demora en el diagnóstico. Y la demora
en el diagnóstico puede ser por la demora en la consulta médica, que se ha agrupado en estos tres grandes causas fundamentalmente. Uno, la económica, el costo de la atención médica, que es significativo para la gente de escasos recursos que carecen de seguro médico, por ejemplo. Entonces, ahí un punto importante para la salud pública. La ignorancia, es decir, se ha demostrado que muchas mujeres fallan en el reconocimiento de la importancia de una masa mamaria no dolorosa u otros síntomas y signos, ¿no? Y obviamente pues la psicológica, que está relacionada con el temor, básicamente, el miedo al cáncer, el miedo a la mutilación o cambio en la relación con el esposo, la timidez o falsa modestia en lo referente al autoexamen de mama, la negación a que no voy a tener cáncer de mama, no hay en mi familia cáncer de mama, la depresión, la compulsión, la ausencia de sensibilidad en la mama. Estos son lo que causa realmente la demora en el diagnóstico. Pues bien, en esta primera etapa de abordaje del cáncer de mama, pues hemos podido conversar sobre estos temas. Les vamos a invitar para que continúen con nosotros en unos 2 o 3 programas más, en los cuales vamos a estar enfocando pues todo lo relacionado con el diagnóstico, tratamiento, etcétera, sobre la patología mamaria. Bien, recuerden, pues ustedes pueden encontrarnos en las redes sociales, @Dr. Barzallo en Twitter, Telesalud en Facebook, Patricio G. Barzallo en Instagram, @Patricio G. Barzallo en TikTok. Recuerden, pueden también utilizar las aplicaciones del WhatsApp a través del teléfono 0998-328-007 o llamar directamente al 2461-287 para cualquier guía. La invitación para que nos acompañen siempre, lunes a las 10 de la mañana, sábados a las 12 del día, en su programa de Portal Sanitario por su canal 29, Telesucesos 73 en cable. Un abrazo y hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Portal Sanitario, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Portal Sanitario,